Hola, buenas noches para todas las personas que se van a ir conectando en este en vivo con nuestro amigo argentino, un gaucho entre libros, Guillermo Rodríguez, quien el día de hoy estaremos tertuliando sobre la obra del escritor, eh, poeta Jorge Amado, escritor brasileño, escritor, abogado y político Jorge Amado, y la importancia y la relevancia de las mujeres en toda la obra de dicho escritor. Entonces vamos a ir esperando que se vaya conectando Guillermo. Por aquí ya está Guillermo. Vamos a darle el enlace aquí. Hola Guillermo, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Rigo? ¿Cómo te va? Muy bien, por aquí estaba comentándole a los espectadores que hoy tenemos un invitado, un gaucho entre libros, quien es un apasionado de Ujú. la obra del escritor brasileño Jorge Amado, abogado y político eh, brasileño. Entonces, antes de darle la palabra a nuestro querido amigo Guillermo, para las personas que se van conectando, pues un poquito sobre el escritor Jorge Leal Amado, ¿no? Nació en 1912, fue un abogado, diputado, en su momento fue reconocido por ser el autor de la Ley de Libertad Religiosa. Sus libros han sido traducidos más o menos a 49 idiomas y publicados en 55 países. Y en lo que estábamos viendo, por lo menos lo que yo estaba leyendo de Jorge Amado, en su obra eh, o en su manera de pensar siempre estuvo los desposeídos o los marginados de la sociedad, como los campesinos, los obreros, la ramera, los vagabundos, reflejados en su obra como protagonistas o en sus diferentes páginas. Y esto me hace acordar, Guillermo, de un escritor colombiano, ¿sí? Que se Sí. llamaba Fernando Soto Aparicio, muy conocido, o su obra más conocida entre nosotros es La rebelión de las ratas, que también refleja este pensamiento de Jorge Amado. También él hablaba mucho en su obra sobre los desposeídos, sobre los campesinos, los vagabundos, sobre el Ajá. capitalismo, la opresión como tal y demás. Ahora, el día de hoy pues estamos muy contentos de tener a Guillermo aquí, un gaucho entre libros, que el día de hoy el tema va a ser las mujeres. No vamos a hablar de una Úrsula de Cien años de soledad, no vamos a hablar de Beatriz, que sería de Dante, o de una Helena, ¿cierto? De este Claro. escritor Homero en sus obras, o de una Fermina en el caso de Gabo. No, vamos a hablar hoy o Guillermo nos va a hablar más bien sobre Gabriela, sobre Doña Flor, sobre Teresa y estas mujeres que han pasado por la obra del escritor brasileño. Ujú. Y para empezar me gustaría leer una frase de un escritor colombiano que se llama Mario Mendoza, muy conocido por Vale. su obra más importante que se llama Satanás. Y Ujú. esta cita la extraigo de un libro que se llama Paranormal Colombia y dice, ella y nadie más puede entablar un diálogo con esa realidad secreta que al hombre le ha sido negada. La mujer lo abarca todo dentro de su círculo, y tanto la humanidad como la cultura nacen y mueren sobre el pecho de una mujer. Guillermo, bienvenido y gracias por haber aceptado esta invitación y por favor cuéntenos un poquito quién es Guillermo y cómo así que un gaucho entre libros. Cuéntenos un poquito de dónde nace ese nombre o esa referencia como tal. Eh, bueno, yo desde siempre soy un apasionado de la lectura. Si bien yo tengo una profesión diferente, soy profesor de educación física, pero bueno, también soy actor. Siempre estuve muy relacionado con el teatro más que nada, y con la literatura con respecto al teatro. Pero siempre fui un tipo, una persona que siempre le gustó mucho leer. Y esto se acentuó mucho en este último tiempo. Como que sentí la necesidad de seguir leyendo y como que nació una nueva faceta mía que tiene que ver con la de escribir. Yo siempre escribí, pero siempre escribí para mí. Nunca lo mostré, siempre como que me dio mucha vergüenza mostrarlo. Nunca me creí digno de mostrar algo. Claro, cuando me comparo con Borges, Cortázar, Amado, obviamente
uno se siente muy chiquito. Pero bueno, como que este deseo se hizo cada vez más fuerte y este año empecé a cursar una carrera que se dicta acá en Buenos Aires, que es la carrera de Artes de la Escritura. Y bueno, como que este tiempo de cuarentena también sirvió para que yo pueda leer mucho más, para poderme meter mucho más. Eh, y, y viendo muchos booktubers que me gustaban, que digo, bueno, qué bueno esto de que haya tanto en YouTube como acá en Instagram, gente que se dedica a contar lo que lee y tratar de un poco de transmitir esta pasión por la lectura. Y todo arrancó ahora como un mes atrás que abrí la cuenta de Instagram. Primero poniendo los libros que me gustaban, un día me animé a hacer un vivo, después hice otro, ahí me crucé con vos, me invitaste acá, y nada, estoy entrando en un mundo para mí totalmente nuevo, pero la verdad que muy feliz, ¿no? Y lo de Gaucho nace, en realidad al principio se llamó Un rato entre libros. Fue un nombre, digo, hay que poner un nombre, hay que poner un nombre. El que se me ocurrió primero fue Un rato entre libros. Y después hablando con mi pareja, me dijo en un momento, no, tenés que meter algo que tenga que ver con Argentina, y salió lo de Gaucho. Primero en el momento iba a ser un poeta gaucho, una cosa así, y después, bueno, como estaba Un rato entre libros, bueno, saco rato y pongo Gaucho. Y ahí quedó Un gaucho entre libros, nada, un poco como homenaje a mi tierra, ¿no? Que Gaucho sabemos que es de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, y también porque uno de los primeros libros de los que hablé fue de Don Segundo Sombra, que es un clásico nuestro, ¿no? Y también hay como cierta idea de fomentar un poco la literatura de latinoamericana y argentina. Siempre veo muchos booktubers que hablan mucho de los clásicos ingleses, clásicos franceses, los americanos, y bueno, Latinoamérica tiene una literatura riquísima y me parece que está muy bien lo que haces vos y lo que hacen tanto, lo que estoy tratando de hacer yo también, poderla difundir un poco, ¿no? Eh, y así nació, y la verdad que bastante bien, digamos, me está yendo bastante bien, en los vivos se ha sumado bastante gente, pero bueno, muy caminito de hormiga lo estoy haciendo. Así que bueno, Bueno, como creo que Guillermo, tiene que ser. me hace acordar cuando usted decía, como yo siempre he escrito para mí, pero no he atrevido a sacarlo a la luz pública, porque me comparo con aquellos grandes escritores y demás, y pues precisamente en Argentina, que Ernesto Sábato es mi escritor favorito, él también tenía y sufría, por decirlo de alguna manera, de este tipo de reflexiones, como de no se sentía de sacar a la luz lo que escribía, y de hecho en Sobre Héroes y Tumbas, él dice que este libro, como muchas otras de sus obras, fue gracias a Matilde, su esposa, que sin ella él hubiera quemado prácticamente su obra. Entonces la pregunta es, Guillermo, ¿todavía sigue como pensando cómo voy a tener esos escritos ahí para mí o va a ir empezándonos a mostrar aquellos escritos, aquellas vivencias en algún momento? Me gustaría mostraros. Ahora tengo la excusa de que estoy en la universidad y tengo que presentar, ¿viste? Entonces, es como que estoy empezando a abrirme un poco. Bueno, aparte estoy participando de un taller de escritura con el escritor Alejandro Margulis, y bueno, pero bueno, irlo abriendo de a poquito, ¿viste? De hecho, más de una vez salen concursos y me dicen, ¿por qué no participás? Y no creo que es el momento todavía. Eh, Tal vez más adelante, pero Llegar, sí, mi idea es poder en algún momento mostrarlo, ¿viste? Y más hoy que hay tantas formas, ¿viste? Porque antes era el libro, las grandes editoriales, ahora hay editoriales más chicas, podés hacer un blog, podés hacer como que aparecen un montón de formas para expresar bueno, que hace que sea posible, ¿no? Antes, digamos, tenías que apostar a una editorial, y la editorial si no te quería, no le gustaba, no le interesaba, y ahí quedaba. Pero por suerte hoy por hoy hay muchos medios, ¿viste? Y por otro lado me estoy dando cuenta que me gusta mucho también, que lo descubrí ahora, un poco con esto también, y con páginas como Goodreads, ¿viste? Que uno pone sus críticas, que también me está gustando mucho esa parte, ¿viste? La parte de crítica del libro, eh, el ensayo, pero bueno, es como que para mí es todo un mundo bastante nuevo, ¿no? Y como que estoy tratando
de irlo disfrutando de a poco, ¿viste? No pensar tanto el si quiero editar, el si quiero... Eso vendrá o en algún momento lo buscaré. En este momento quiero disfrutar el hecho de poder escribir, poder sacar lo que tengo adentro, lo que quiero decir y que salga de la manera que yo quiero, ¿viste? Y no, y no tratando de imitar a otro. Uno siempre imita al otro en un primer momento, ¿no? Pero bueno, creo que estoy más enfocado en eso, en poder transmitir al papel o a la pantalla lo que quiero expresar, ¿viste? Bueno, Y, Guillermo, yo en una entrevista que veía de Ernesto Sábato, él que fue científico, escritor y pintor, él hablaba de que solamente hay algunos sentimientos o pensamientos que se pueden traslucir a través de la escritura, así como hay otros que le pertenecen es a la pintura. Cada uno tiene su vía. La pregunta mía para usted que se ha desenvuelto en la actuación, ¿sí? Y que es un apasionado de la literatura. ¿Qué podría decirnos o contarnos acerca de esa combinación, de esa simbiosis entre la actuación y la escritura? Y alguna anécdota tal vez que usted quisiera compartirnos. eh, ¿Qué me estás preguntando? ¿La comparación entre lo que sería el teatro y la literatura? Digamos. Combinar esa actuación, sí, porque uno como lector, cuando lee un Sí, libro, uno se mete como en la historia a vivir y uno como, ay, me gustaría ser este personaje o me siento identificado con tal personaje. Pero ya cuando es alguien que se dedica a la actuación como usted, ¿cómo se vive esta experiencia? mirá, la experiencia de la actuación, para mí lo que es la dramaturgia es literatura, es literatura. Uno puede disfrutar tanto una novela como un cuento como una obra de teatro, leída. Muchos dicen que la obra de teatro se completa una vez que se representa. Yo no lo creo así, digamos. Yo creo que yo leo Shakespeare y lo disfruto como si estuviera leyendo no sé, Dostoyevsky o a Borges, ¿sí? O cuando leo a Brecht o cuando leo a Beckett, digamos. Después hay otro teatro que sí, que es un teatro más visual, viste, que por ahí es otra historia. Eh, yo creo que después, bueno, lo que es el escritor con lo que es el actor, yo creo que son formas diferentes de expresar, como el pintor a través de la pintura, el escritor a través de lo que escribe, digamos, trabaja mucho más con la cabeza, y el actor, digamos, que me parece que es lo maravilloso del actor, ¿no? Que es llevar al cuerpo, ¿no? Y expresar a través de todo el cuerpo. Parece un poco más a la danza, pero lo que tiene el teatro también es la palabra, ¿sí? Es un texto puesto en movimiento, lo que dice Stanislavski, ¿viste? Todo surge del movimiento, y eso me parece lo interesante del teatro. También, bueno, yo también creo que los escritores, yo, Cortázar, Borges o quien se te ocurra, también cuando escriben con el cuerpo, ¿no? Yo no creo que sea solamente una cuestión mental. Digamos, yo creo que hay algo que pasa con el cuerpo, ¿viste? Meter, este, si no, no estarían tan bien expresados ciertos sentimientos, ¿viste? Yo creo que es una clase de exorcismo, tanto la literatura como la pintura, como cualquier tipo de arte, la música, ni hablar, ¿no? Es un poco, y por ahí lo que cambia es un poco la forma. Uno lo va a hacer escribiendo, otro lo va a hacer actuando, otro lo va a hacer pintando. No sé si quedó muy claro lo que te quise decir. Claro que sí, un poco ahí me hace acordar de Mario Benedetti, ¿no? Cuando usted dice, por ejemplo, que no creo que los escritores solamente escriban con la mente, ¿no? Que el cuerpo como tal es una unidad o una sola forma de transmitir esa escritura. Y recuerdo a Mario Benedetti, aquel escritor uruguayo, que él decía que cuando escribía poesía lo hacía era con la mano y con el lapicero como tal, porque hay una conexión entre cuerpo y poesía y el papel como tal para transmitir ese sentimiento del género, de este género literario. Bueno, Guillermo, ahorita sí entremos en materia en cuanto a este escritor brasileño. Por mi lado, pues le cuento, yo solamente he leído a dos escritores brasileños, algunas de sus obras. Uno de ellos es Paulo Coelho, que es un escritor que genera mucha polémica porque muchas personas dicen como, ay, es una lectura muy light, es una lectura muy coloquial, inclusive le sacan memes y cosas donde se ríen de él y demás.
Pero pues me parece a mí una lectura muy coloquial, sí, pero me parecen entretenidas sus historias y uno puede sacar aprendizaje como cualquier cosa. Y otro escritor es José Mauro de Vasconcelos, por un libro Lelos. bellísimo, Vasconcelos, por un libro bellísimo que se llama Mi planta de naranja lima y vamos a calentar el sol. Ese libro de Mi planta de naranja lima me conmovió bastante, pero ahora estoy conociendo de Jorge Amado gracias a esa pasión y que usted tiene por él. Cuéntenos un poquito de quién era este escritor Jorge Amado. Bueno, Jorge Amado es un autor bahiano, de Bahía, que, digamos, de una gran carrera, una carrera muy, muy extensa. Él nace en 1912, si no me equivoco, y fallece en el 2001, ¿sí? Eh, digamos, él es hijo de un hacendado, recordemos que lo que fue el principio del siglo XX, toda la zona de Bahía, Ileus, Itabuna, fue una zona muy fuerte con las plantaciones de cacao, ¿sí? Fue la gran potencia del cacao en Brasil. Entonces, bueno, el padre era un hacendado, primero, bueno, él, si no me equivoco, es el mayor de los hijos. Él vive en la hacienda y después, en su adolescencia, va a estudiar el secundario a la ciudad de Bahía. Entonces, ahí ya desde edad muy temprana están los dos lugares, digamos, a los cuales él va a remitir gran parte de su literatura, ¿no? Por un lado, lo que es el campo, con todo lo que serían los trabajadores del cacao, con la descripción de todo ese mundo, y por otro lado la ciudad, y sobre todo la ciudad de Bahía. Yo creo que estas cuatro mujeres de las que vamos a hablar en realidad están representando a Bahía, en realidad él está hablando de Bahía, digamos, a través de estas cuatro mujeres, ¿no? Yo creo que es la gran protagonista de su obra. Y esas son las dos inquietudes que él va a tener a lo largo de su carrera. Y ya con sus primeros libros, el primero que saca es El País del Carnaval, pero bueno, el segundo libro es Cacao, que ahí él habla, es un libro bastante dramático, que habla de las plantaciones de cacao y lo que sufren los trabajadores del cacao, ¿sí? Eh, recordemos, bueno, en esas zonas era muy común en los coroneles o los capitanes, que en realidad no tenían ningún título, sino que eran tipos personas que se adueñaban de la tierra, muchas veces a los tiros, la desmalezaban y generaban la plantación de cacao. Y eso les daba cierto grado, que en realidad no era un grado militar, sino que un grado social, ¿sí? Y después, la tercera novela que él hace, que es Sudor, es la primera novela en la cual él se basa en la ciudad de Bahía. Pero, ¿qué le va a importar en la ciudad de Bahía? Un poco lo que vos dijiste, ¿no? Las clases bajas, la pobreza, la prostitución, se va a meter con los músicos, con los ladrones, ¿sí? Y yo creo que ya en esas dos obras él ya va a hablar de lo que va después desarrollar a lo largo de toda su carrera. De diferentes miradas, yo creo en ese momento él después trabaja de periodista ya de muy chico, empieza a ser corresponsal de policiales, lo cual, él era un adolescente, lo cual hace que él conozca todo ese submundo de Bahía, toda esa zona desconocida, que estaba bien en la periferia, y que después la va a utilizar en gran parte de su literatura. De esa época, digamos, uno de los libros más importantes de él es Capitanes de la Arena, que es del año 1937, que surge de una noticia que él lo manda a investigar, que son como bandas de chicos menores que viven en la playa y que realizan todo tipo de robos en forma piraña. Son chicos de la calle que tienen su refugio en la playa y que realmente llegaron a ser muy complicados en esa época. Y a partir de ahí él hace este libro que es Capitanes de la Arena, que es bastante emblemático. Él en esa época se va a afiliar al Partido Comunista, él tiene siempre una mirada comunista, siempre una mirada hacia el más desposeído, e incluso va a ser diputado por el Partido Comunista, después se va a desencantar completamente, de hecho la política es un tema que toca mucho en todos los libros también, ¿no? Digamos lo malo de la política. Va a hablar sobre todo de los cuatro que vamos a hablar
Tieta, hay un tema con la política, con el hecho de sobornos y demás, cómo es que se arreglan los diferentes tipos de arreglos. Por ejemplo, esto que los coroneles puedan tomar, los capitanes, perdón, puedan tomar los campos de cacao, los campos, a su divino placer, tiene que ver con una cuestión de decisión política, ¿no? Y bueno, en la década del 40, durante la dictadura de Getúlio Vargas, él se tiene que ir de Bahía, sus libros son totalmente prohibidos, él se exilia acá en Buenos Aires, después en Montevideo. Cuando vuelve la democracia, cuando es derrocado Getúlio Vargas, él vuelve a Bahía, ahí es cuando asume la banca del Partido Comunista, y después cuando vuelve a caer la nueva dictadura, se tiene que volver a ir. Recala primero si no me equivoco, en Portugal, y después termina en Checoslovaquia. Y ahí es donde va a escribir es la primera novela de la que vamos a hablar. Digamos, él venía con una novela, digamos, antes de esa había hecho Los Subterráneos de la Libertad, que son 3 tomos, donde sí, digamos, la cuestión política estaba muy marcada, muy marcada. ¿Qué pasa con este primer libro, que de las primeras mujeres, ¿no? Que es Gabriela, Claudia Canela? Él se deriva a toda una cuestión costumbrista, digamos. La crítica va a seguir estando, pero ya no tanto a nivel político, lucha de clases y demás, sino lo que él se va a dedicar, si no me equivoco, o por lo menos es lo que yo interpreto, a hablar de la ciudad de Bahía, de las costumbres, de las críticas que le hace, y va a sacar el primer libro, que lo termina en Checoslovaquia, que es Gabriela, Clavo y Canela. Es un libro maravilloso, para empezar. Un poquito de la historia, te cuento, Gabriela, que para mí es la metáfora de Bahía, sin ninguna duda. Ella viene escapando del campo, del sertón, por una sequía muy grande, vienen como en caravana, mucha gente, en la pobreza más terrible que se le pueda ocurrir, y bueno, vienen hasta la ciudad de Ileus. Esta historia pasa en Ileus, las demás pasan todas en Bahía. Cuando llega a Ileus, ella está totalmente viviendo en la calle, ¿no? Y termina siendo contratada por un sirio, el sirio Nasif, ¿no? Para que le haga tareas domésticas, ¿no? ¿Qué pasa con Gabriela? Gabriela, para mí es sinónimo de libertad, Gabriela. Gabriela es la libertad absoluta. Amado en ese sentido la describe, la describe así como ella es la libertad, ella es la que decide, ella decide qué quiere hacer, lo que no quiere hacer, a quién amar, a quién no amar. Y creo que un poco lo que juega Amado es esto lo que por ahí Rómulo Gallegos o Sarmiento habla de civilización y barbarie, ¿no? En Gabriela le da todas las virtudes a la barbarie, ¿no? Gabriela es una persona que no tiene una maldad, es una mujer que todo tiempo es alegría, digamos, como que ella irradia, de una manera, diría, hasta religiosa, y es una mujer que no tiene ningún tipo de prurito, ningún tipo de límites, es una mujer con una sensualidad y una sexualidad muy abierta. Eso es lo que va a hacer que se contraponga con las mujeres de Ileus, ¿no? Entonces ahí también va a denunciar mucho la pacatería, ¿no? Y las leyes impuestas, tanto sea por la religión católica, y bueno, como que Gabriela va ahí a romper con todo eso, ¿no? A partir de que empieza a trabajar en la casa de Nasif, bueno, ella enamora a todos los hombres, ¿no? Todos los hombres se enamoran. Nasif tiene un bar, ¿no? Donde se juntan todos los hombres, se hablan de política y demás, y descubre, y acá es algo que Amado lo transmite en varias novelas, que es un tema común, que es la comida, ¿no? Gabriela es una gran cocinera y enamora por la comida. Esta cosa que al hombre se lo conquista por el estómago, Gabriela lo tiene muy claro en ese sentido. Y bueno, Nasif es como que no puede con él, digamos, con la belleza de Gabriela, y, digamos,
todo el pueblo, digamos, como que empieza a ser disputada por todos los hombres, ¿no? Y Gabriela que juega con todos, ¿no? Por otro lado, lo que tiene esta novela es que arranca con un crimen pasional, que pasa en la ciudad de Ileus, que un capitán mata a su mujer porque lo encuentra que lo engañó con el médico del pueblo. Y es muy interesante porque arranca la novela con una charla de los hombres en este bar de Nasif, donde todos le dan la razón al coronel, ¿viste? Entonces, lo que va a denunciar mucho Machado es el machismo, las leyes, ¿no? Esto de que la mujer siempre tiene que obedecer al hombre, cuando el hombre puede hacer lo que quiera. Hay otros capítulos donde ves que los hombres van a los prostíbulos, se engañan a sus mujeres, y claro, como que ellos tienen el permiso, pero cuando una mujer se anima a ir un poco más allá, puede ser castigada, ¿no? Él lo va a criticar en las 4 novelas. Lo que me llama la atención de Amado, que por momentos parece terriblemente machista, pero en realidad es una crítica que le está haciendo, digamos. Por eso creo que realza también la figura de las mujeres, ¿no? Y en una época donde, digamos, el machismo era lo común, ¿no? Bueno, la cuestión es que se van a enamorar, Nasif y Gabriela, y lo interesante de Gabriela es que Gabriela no tiene ataduras, ¿viste? Ella no se va a atar. Nasif va a querer casarse con Gabriela y Gabriela no va a querer, ¿viste? Ella no quiere nada que la ate. ¿Mm? Ella lo quiere servir a Nasif, ella lo espera siempre con la comida lista, la flor en el ojal, pero ella no va a negociar su libertad. Y eso es lo que la diferencia de las mujeres, del resto de las mujeres, ¿no? Por otro lado, bueno, Amado también a lo largo de toda su bibliografía va a hablar de las religiones orishas, que son las religiones de la raza negra que vino con los africanos, ¿no? Que se instaló muy bien en la zona de Bahía. Sabemos que Bahía fue puerto de esclavos, o sea que la mayoría en Bahía en esa época era de raza negra. Y bueno, los negros vinieron con sus costumbres y sus tradiciones, ¿no? Incluso Amado fue nombrado Oba de Shango, que es como un consejero, ¿no? Y van a aparecer las ofrendas a Shango, van a aparecer en Doña Flor, sobre todo ciertas sesiones de candomblé, digamos. Él va a hablar de toda esa bahía, va a describir toda esa bahía desde diferentes ángulos, ¿no? Y lo interesante de Gabriela, como después cuando hablemos de Teresa, es esta libertad, ¿no? Perdón, ¿no? Yo creo que Jorge Amado escribió realismo mágico en algún punto. Él, sobre todo aprovechando todo esto de las religiones de la raza negra, él explotó mucho eso. Y bueno, Doña Flor se va a ver mucho más potente, ¿no? Y bueno, eso. Bueno, Gabriela se va a casar con Nasif, pero lo va a engañar. Y ahí vamos a ver qué va a pasar, ¿no? ¿Cuál es la reacción de Nasif, del pueblo? Cómo ella pasa de ser la más hermosa, pasa a ser otra cosa. Nasif que aprobaba lo que había hecho ese capitán, de golpe se encuentra en la misma situación, qué es lo que va a hacer, hasta que creo que, bueno, va a triunfar el amor en el sentido de que Nasif va a entender esta libertad que demanda Gabriela, digamos. No es una mujer para cualquier hombre. Hay que saber estar con Gabriela, ¿no? Que podríamos inferir, Guillermo, que de esta obra de 1958, ¿no? De hecho, las obras ¿Sí? de Jorge Amado son extensas, ¿no? 400, 500, 600 páginas. Podríamos decir que esta obra de Gabriela Clavo y Canela es como nos retrata esa sociedad machista, pero por el otro lado nos retrata a como donde incursiona como ese defensa del feminismo, de los derechos, de la relevancia de la mujer que lucha contra esa
clase de machismo, del burdel, del bar, de todos estos coroneles o terratenientes como usted nos mencionaba ahora. Sí, él va a valorizar mucho esa mujer, ¿no? Después, bueno, lo que vamos a ver en toda la importancia del sexo o de la sexualidad y el estar conforme con la sexualidad como eh, una necesidad fisiológica más, ¿viste? Entonces, en el caso de Gabriela, va a enfrentar a Gabriela con las hermanas, que ahora no me acuerdo el nombre, que son dos solteronas que, digamos, no les llegó el amor, y entonces como no les llegó el amor o no se casaron, todo lo otro, van a estar recluidas, ¿viste? Pues, van a estar recluidas como defendiendo un honor. Y Gabriela eso no lo puede entender. Lo mismo que los consejos que le da Malvina. Malvina es un personaje también que tiene un amor muy grande con un escritor. Y esta cosa de satisfacer el deseo, ¿viste? Satisfacer el deseo. Es lo más hermoso, lo más puro que hay. No sé si puro, pero sí lo más hermoso, digamos. Eh, en ese sentido, Gabriela creo que revolucionó mucho. Por eso muchas veces se la vendió como una novela erótica. Yo no sé si es erótica, para mí es costumbrista y sí trata el sexo como un tema principal. Y el sexo femenino, viste, que por lo general se lo trata de ocultar, ¿viste? Y esta cosa de la doble cara a la moneda, ¿viste? Esta cosa de que el hombre tiene derecho a todo, el que goza es el hombre, y la mujer encerrada en su casa, si no, es la prostituta con la que va el hombre. Y esta cosa del goce, ¿no? Que supuestamente está reservado a las mujeres de buena vida. Eh, y en el caso de Gabriela es todo lo contrario, ¿viste? Eh, y eso me parece, creo que por eso también encantó tanto este personaje en esa época, porque creo que rompió con un montón de códigos preestablecidos, ¿viste? Y tiró abajo no sé, acá le decimos careta, ¿viste? Como que mostró una bahía, ¿viste? Una realidad, y que en realidad, digamos, con sus diferencias lo puedes trasladar a cualquier ciudad grande de Latinoamérica, ¿viste? Esos conceptos, esos preconceptos están, y algunos todavía Ahora, perduran. Eh, ahora hay que tener en cuenta que esto que usted nos conversa, que hablamos, hoy en día es más común y es una charla o unos pensamientos aceptados, uh-huh. pero tenemos que tener en cuenta que esta obra fue publicada en 1958, cuando Sí. todos estos pensamientos que usted nos ha esbozado durante esta charla era lo contrario a lo que sucedía, ¿no? Esa época de machismo y demás. Entonces era un Uh-huh. adelantado este Jorge Amado a los pensamientos, a las libertades y a los derechos como tal, especialmente de la mujer. Entonces, no sé si le parece, Guillermo, si pasamos a la segunda novela o hay algo más que nos quiera mencionar de esta No, novela Gabriela, Clavo y Canela. podría estar hablando mucho más, pero no pasemos porque si no se va a hacer muy Listo. largo. Ahorita vamos a hablar Este, de una mujer, ¿sí? De Doña Flor y sus dos maridos, los protagonistas Badiño y Teodoro, ¿sí? Y sí. hay una frase de este libro que dice, casarse de nuevo no es ningún insulto a la honra del difunto. Cualquier mujer puede reverenciar la memoria del marido muerto y al mismo tiempo ser feliz en compañía de un segundo esposo. Bueno, Guillermo, háblenos de esta novela y cuál es el mensaje que trata de transmitir Amado a través de esta escritura. Bueno, para mí Doña Flor es la obra más distinta, la mujer más distinta de las cuatro. El caso de que, bueno, Doña Flor pertenece a la clase media, supongamos, ¿no? Y bueno, ella creció, sí, con todos estos pruritos de dama de sociedad, ¿no? De tener que ser reservada. Pero bueno, ella se casó con Madiño, que Madiño era un truán, un vividor, un alcohólico, mujeriego, eh, y que bueno, que ella, en realidad ella lo mantenía, ella era directora de una escuela de cocina. Lo interesante de este libro es que también todo el tiempo él va poniendo recetas, recetas de cocina, y también la sensualidad en el hecho de cocinar y en el hecho de comer, ¿no?
Eh, pero bueno, como que ella, por un lado, no era muy feliz en su matrimonio, pero por otro lado, y volviendo al tema de la sexualidad, Badiño la sabía contentar demasiado, ¿no? Muy bien, digamos. Ella se casa virgen y con este hombre de tanta vida y tanta cosa, pero bueno, estaba muy satisfecha sexualmente, ¿no? La cuestión que en un carnaval Badiño muere ya de tanta fiesta, le agarra un infarto y se muere, y bueno, ella queda sola, ¿no? Es Sí, extraña terriblemente a Badiño, se entera de un montón de cosas después de la muerte de Badiño que ella no sabía, como que Badiño tenía hijos, que, digamos, las amantes, que hacían que ella, bueno, se enoje mucho, pero a la vez lo extraña horrores, ¿no? Es un amor que extraña horrores. Aparece un personaje, el ángel, ahí como que la quiere conquistar, pero no pasa mucho más. Hasta que, bueno, pasa un tiempo y, bueno, aparece este farmacéutico, ¿no? Ella de entrada no tiene mucha ganas de casarse, pero bueno, un poco a partir de ese texto que vos dijiste, bueno, ella termina aceptando. ¿Qué pasa? Ay, ¿cómo era que, ay, se pasa con los nombres, siempre me olvido. Eh, el farmacéutico es todo lo contrario a Badiño, ¿no? Es un tipo súper formal, súper serio, es un hombre que de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, una persona totalmente apática, y el tema que a nivel sexual no le alcanza ni al tobillo a Badiño, ¿no? Y ahí es donde entra esto que hablamos, ¿no? Lo de la religión, lo del candomblé, porque ella de alguna manera pide la vuelta de Badiño, pide como que lo extraña, como que quiere que vuelva. Con el farmacéutico como que dice, tienen relaciones los miércoles y los sábados. Si no está muy cansado, el sábado puede llegar a ser 2 veces, ¿no? Cuando con Badiño era otra historia. Bueno, de tanto extrañarlo, rogar, el espíritu de Badiño aparece, vuelve, ¿sí? Como que ella lo hizo regresar. Badiño le dice, vos me hiciste regresar. Y bueno, ahí empieza la dicotomía, que no, que la pasión o la seguridad, el vivo o el muerto, ¿no? Y, y acá, bueno, es cuando Gabriela tiene que definir, digamos, bueno, ¿por qué no los dos? ¿No? Doña Flor, Doña Flor. Ah, ¿qué dije? Perdón. ¿Y por qué Gabriela, no los dos? pero Ah, Gabriela, me enganché. Doña Flor, ya entra Gabriela en el baile, ya no serían tres, sino cuatro. cualquier cosa, y Gabriela ni lo piensa, Gabriela, vengan. Acá también, bueno, vemos, sí, la crítica, sobre todo a esta cosa de la crianza de las mujeres, sobre todo las mujeres de cierta sociedad, ¿no? Los pruritos, los miedos. Ella, cuando aparece Badiño, al contrario, ella lo rechaza, no quiere ceder, porque ella está casada con este otro, ¿no? Entonces, digamos, no puede, y a la vez ese deseo, viste, que quiere que la llama, y bueno, la carne es débil, como que diría. O sea, que de este libro, del primero, en resumidas cuentas, aprendemos de la libertad, de los derechos, de la igualdad, de la mujer que se subleva contra ese machismo en una época de 1958. De este libro ya tocaríamos dos temas de la ambivalencia y la dicotomía entre la parte fisiológica y el apego fisiológico sexual al otro, pero a la vez aquellos atributos o cualidades que permiten que el otro también esté allí y podríamos hablar de una insoportable levedad del ser, como diría Eh, Milán Kundera en su obra, ¿no? De poder escoger o ese, llenar ese vacío o esos espacios del ser humano, de tratar de tener todo en un solo componente. Listo, entonces pasemos al tercer libro, la tercera obra de Jorge Amado, la cual es una mujer que si vamos a hablar, dice que hay que tener miel en la boca, ¿no? Y una frase de este libro, que se llama Teresa Batista Cansada de Guerra, dice una frase de este libro: me llamo Doña Teresa, perfumada de romero, póngase miel en la boca cuando quiera hablar de mí, flor en el pelo, flor en el sexo, y mar y río. Bueno, Guillermo, háblenos un poquito de quién era Teresa y cuál es el mensaje que nos quiere transmitir Jorge Amado a través de sí, esta obra.
Por empezar te voy a decir, para mí Teresa Batista es el mejor libro, por lo menos el que a mí más me llegó de los cuatro. Digamos, los cuatro me gustan mucho, pero siento como un amor hacia Teresa que nada, que... Bueno, Teresa, cansada de guerra, digamos, tuvo una vida que fue una completa guerra, ¿sí? Bueno, acá lo interesante, más allá de la historia de Teresa, que un poquito la vamos a hablar, lo interesante es la forma en cómo Amado encara este libro, porque lo encara de diferentes maneras. Está dividido en 4 partes, cada parte tiene un narrador diferente, que es un testigo, entra en elementos para ir un poco más barrocos, entra también en la leyenda de un hombre lobo, digamos, no es tan fácil la lectura. Si alguien, para arrancar por Jorge Amado, recomiendo Doña Flor o Gabriela. Pero bueno, la historia de Teresa. Teresa arranca en el puerto esperando a su gran amor, que es Januario, y en ese momento como que empieza a recordar y hace un raconto hacia atrás. Bueno, Teresa es una mujer que nació en la más absoluta pobreza. A los 12 años es vendida a un capitán, ¿sí? Para que lo satisfaga sexualmente. Es muy duro, pero muy dura, la descripción de la primera noche de Teresa con el capitán, y es muy duro como sigue, en el sentido que, bueno, no me acuerdo muy bien cómo es que lo expresa, ¿no? Pero primero ella se niega completamente, estuvo como un mes recibiendo golpes, palos, violaciones a la fuerza, y como que llegó un momento de que ella se dio cuenta que tiene que ser, que no hay manera, y como que explica, al mes vieran cómo Teresa atendía al capitán, claro, porque si no la mataban, ¿sí? Como que fue un convencimiento por la fuerza, digamos. Es muy dura toda esa primera parte. Después, bueno, ella va a lograr salir de ahí, va a tener una relación con un médico, donde van a ir a un pueblo, va a atacar la viruela, va a haber una epidemia de viruela, el médico se va a ir asustado, y ella junto con todas las prostitutas del pueblo van a salir a vacunar y a curar a la gente, digamos, ese pueblo se salva gracias a Gabriela, sigo con Gabriela, a Teresa, va a ser, digamos, también va a haber una época que ella va a ser amante de otro general, digamos, es toda una vida de guerra, hasta que logra poder escapar todo eso y se convierte en una estrella del teatro, ¿no? Del París, y se reencuentra con este amor que tuvo toda su vida, que fue Januario, ¿no? Que es un marinero. Es una, digamos, lo que cuenta toda la historia es todo, por eso de ahí, de tanta cansada de tanta guerra, ¿no? Después de todo lo que logró, todo lo que tuvo que vivir, que logró sobrevivir, logra la paz, ¿no? Que es con Januario. Para mí son los libros más duros. Pero lo que tiene Jorge Amado, que por ahí no hablamos tanto antes, es la capacidad que tiene de humor, digamos, de poder describir situaciones terribles, y capaz que hasta se te sale una sonrisa, ¿viste? Como que te sabe alivianar muy bien. Y el humor es una parte muy, muy, muy especial de él. Para ver si encuentro, creo que acá había anotado una frase que él decía del humor. Dice, acá te la leo. Utilizo el humor como un arma para denunciar hechos muy graves y para defender los intereses del pueblo. Y es así, digamos, por ahí el humor está presente en todo, sobre todo en estos 4 libros, bastante. Y eso hace que aliviane un poco, ¿viste? Todo lo que... es muy gracioso cuando sale ella con las prostitutas a curar, es como una epopeya, ¿viste? Te lo descubre como una epopeya, salimos a salvarla, y el pueblo agradecido a Teresa, ¿viste? Y bueno, en el caso de tener una mujer terriblemente golpeada y sobreviviendo, digamos, logrando sobrevivir, una fortaleza, y déjame que te lea un fragmento que habla un poco de... Dice, Teresa cargó con fardo tan penoso que pocos machos aguantarían semejante peso. Ella lo soportó y salió adelante. Nadie la vio quejarse ni pedir compasión. Si alguna vez la ayudaron, rara vez fue por amistad, y no porque ella se quejara. Donde ella andaba, ahuyentaba la tristeza. A la desgracia no le hacía caso, compadre.
para Teresa solamente la alegría tenía valor. Genial. O sea que interesante. O sea que, Guillermo, de esta obra, la enseñanza que nos dejaría eso, o el espejo que nos muestra, es de una mujer que es maltratada en todo sentido por el sexo masculino como tal, ¿no? No solamente mental, sino físicamente. Y muestras a una mujer guerrera que pese a las dificultades, a las adversidades, su fin último es la felicidad y trata de ver en todo ello lo mejor, pero para sacar de lo mejor de sí. O sea, sería el Sí. ejemplo de una mujer guerrera, esta novela entonces, Teresa Batista. Ujú. Cansada de guerra. Sí, bueno, y una gran crítica al mundo masculino, digamos. Creo que acá es donde más se ensaña con el mundo masculino a Jorge Amado, ¿sí? Sobre todo con la dominación de la mujer. Eh, es bastante crítico en este libro. En realidad él siempre, lo que dije antes, esto de quitar las caretas, ¿viste? ¿No? Digamos, ¿qué hablan los hombres? Y los hombres cuando pueden se van al prostíbulo. Entonces, ¿cuál es el problema con la mujer, no? Y esta cosa de la dominación, la dominación por la fuerza, este, creo que queda muy reflejado, digamos. Para mí es uno de los libros más amargos igual, aunque te digo que resuelve muchas cosas con humor. eh, para mí es uno de los libros más amargos y Teresa, como dijiste, es una guerrera y ante la adversidad da para adelante. Y la alegría, ¿viste? A pesar de todo lo que pasó, la alegría. Bueno, es una mujer cansada de guerra, pero es una guerrera como tal, ¿no? Se da ahí la paradoja. Bueno, Guillermo, aprovechemos estos 13 minutos que tenemos todavía Dale. del en vivo antes de cumplir la hora para hablar un poquito sobre la cuarta novela de Tieta de Ujú, Agreste, que es una novela erótica, ¿sí? En lo que pude mirar, ujú. observar a Vuelo de Pájaro. Entonces, háblenos un poquito sobre esta novela y cuál es el mensaje que nos quiere transmitir Bueno. Amado en esta novela. Tieta, en realidad, lo que habla Jorge Amado, lo que ataca es a la falsa moral, ¿no? Sobre todo en los pueblos chicos. Esto pasa en el pueblo de Agreste, que es un pueblo pequeño. Tieta es un adolescente que, bueno, tiene un amante de 40 años, un hombre casado. Bueno, cuando el padre la descubre, después de darle la paliza que se merecía, ¿no? La echan del pueblo, digamos. Es totalmente echada del pueblo, ella se tiene con 13 años. Bueno, la novela arranca con la vuelta de Tieta 26 años después. Pero ¿qué pasa? Tieta vuelve millonaria. Entonces nadie sabe qué pasó con Tieta. Entonces el recibimiento que tiene Tieta cuando la ven venir con las valijas llenas es todo lo contrario. La reciben como una reina, como una duquesa. Lo que pasa es que, bueno, no se sabe qué pasó con Tieta todo ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, como que la reciben de otra manera. Es muy divertida la relación que ella tiene con la hermana, porque la hermana fue la que la delató en aquel momento, y es una hermana bastante pacata en ese sentido, ¿no? Tiene 2 hijos y uno lo está preparando para el seminario. Entonces, bueno, y Tieta, que es todo lo contrario, es un poco, Tieta tiene algo de Gabriela en ese sentido, de esa libertad sexual, pero Tieta lo que tiene es que sabe utilizar su sexo, ¿no? Sabe, digamos, para ciertos fines, ya pone su fin y el sexo lo puede utilizar. De hecho, bueno, ella lo que está haciendo, ella se fue a San Pablo, empezó trabajando de prostituta y terminó regenteando un prostíbulo, ¿no? De ahí es que ella viene con tanto dinero. A la vez hay una cuestión política bastante importante, digamos, hay como un gran emprendimiento que se quiere hacer en Agreste, un emprendimiento turístico, pero lo que va a traer muerte de la flora y de la fauna, digamos, como que el impacto ambiental va a ser muy grande, y Tieta se va a poner a eso, digamos, también es una mujer de armas tomar. Y bueno, toda la revolución que va a causar Tieta en ese pueblo que está exactamente igual a como ella lo dejó cuando le echaron, ¿no? Toda una revolución que genera, lo que pasa con los hombres, lo que pasa con su sobrino, eh,
y bueno, un poco eso, ¿no? Ella también se enamora de un viejo amor, pero bueno, como que las cartas ya están echadas, ¿viste? Entonces, tratar de recuperar el tiempo un poco como que no se puede, ¿no? Tiene un final medio agridulce en ese sentido, porque bueno, Teresa termina con un final dentro de todo feliz, Doña Flor también, Gabriela también, pero el caso de Tieta no vuelve igual como llegó. Ella no se vuelve a San Pablo de la misma manera. A ella sí la afectó. Y si Este, pudiéramos, Guillermo, en una frase, extraer como la enseñanza que podríamos sacar de esta novela, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el mensaje que quisiera darnos Amado aquí en esta novela o reflexionar en cuanto a qué tema específicamente o temas podríamos dilucidar de esta obra? y yo creo que el principal tema tiene que ver con la falsedad, ¿no? Con esta cosa que también se repite en las cuatro novelas, ¿no? Esto de las apariencias, de lo que debe ser una mujer, este, y creo que apuesta a eso, ¿no? Bueno, ¿y qué tanto de esta obra es ficción y qué tanto de esto en la vida real del autor? ¿Él qué papel desempeñaba? En lo que usted ha podido investigar del autor, ¿qué tanto era su comportamiento? ¿Cuáles eran sus principios? ¿Tenía o no tenía principios? ¿Cuál era su pensamiento en cuanto a las mujeres? O sea, una cosa es en la obra como tal, que es ficción, pero en su vida él tuvo esposa, no tuvo esposa, tuvo muchas mujeres, no tuvo muchas mujeres, en el sexo, en la religión, en el machismo. ¿Qué nos podría contar de eso? Mira, él se casó muy joven, digamos, pero en realidad cuando se va a estudiar a Bahía, que vivía fue de adolescente, 12, 13 años, y fue a parar a un lugar, como una pensión o un hotel, pero en la zona, digamos, más baja, digamos, ahí donde él aprende. Yo supongo que ahí, bueno, hizo todas sus recorridas, hizo todo lo que quería hacer, digamos, estaba, digamos, en un barrio bien popular. Entonces, bueno, supongo que ahí habrá tenido sus grandes experiencias. Después él se casa muy joven, se casa a los 18, 19 años. Yo no, digamos, no conozco mucho de su vida privada, pero no sé si qué tan santo sería. No, leyendo sus libros, uno diera la sensación de que no. Pero bueno, después él se separa y después sí se casa con la mujer de toda su vida, con la cual estuvo hasta su muerte. Él muere a los 88 años, así que una vida larguísima. Eh, que por lo que pude ver, y lo que, digamos, se amaron toda la vida, ellos dos. Ahora supongo que se habrán dado sus permisos, supongo, no tengo el dato. Así Bueno, que, es una reflexión que hacemos, ¿no? Aunque siempre los escritores dicen como no confundan la obra, la ficción, con que eso es parte de mi vida o eso está reflejando mi personaje o como tal. Pero sin embargo, siempre en toda obra hay un tinte de, de ese ADN, ¿no? De donde sale el por qué un escritor habla de una manera o escribe sobre ciertos temas. Bueno, Guillermo, sí, muchas gracias por haber aceptado bueno, esta invitación. Todavía tenemos unos 3 minutos más o menos. No sé si quiera ajá. agregarnos algo acerca de la obra de Jorge Amado o sobre él como escritor o algunas reflexiones que quiera transmitirnos. Bueno, me gustaría que si en algún momento quieren tomar a Jorge Amado, lo disfruten como lo disfruto yo. Lo que sí, un poco hablando de lo que vos hablabas, yo creo, no sé cómo fue la vida de él, pero sí el mundo del que él habla, se nota que lo conocía muy bien, lo conocía muy bien ese mundo. Creo que no hay nada librado a la imaginación en ese sentido. Que haya imaginado cómo será el que vive en un barrio popular. No, él lo vivió, él sabe muy bien de lo que habla. Y bueno, si se quieren animar a Jorge Amado, que para mí, digamos, es un escritor muy lleno de luz, por decirlo de alguna manera. Recomiendo en el caso de estas cuatro mujeres arrancar por Gabriela o por Doña Flor. Y después meterse con Tieta
o con Teresa. De las 4 hay versiones de cine y hay hasta telenovelas. En Colombia se hizo una versión de Doña Flor en, en telenovela, no sé si sabías. Este, y después, fuera de estas 4, de estos 4 libros, bueno, recomiendo de la primera época Cacao, Sudor, Capitanes en la Arena. Y después de una última época, él tiene una guía que hizo tipo de turismo acerca de Bahía, que es bellísima porque habla con un amor de su ciudad, digamos, que es como una guía de turismo de los lugares, todo lo otro, pero hablando y agregando anécdotas y todo, es bellísima. Y una novela que a mí me gustó mucho de él, que es Tocaya Grande, que habla de la historia de un pueblo antes de ser pueblo, ¿no? Como que empieza siendo una casa, un caserío, se van a hacer, y también una novela maravillosa. Pero bueno, tiene novelas un poco más oscuras, como puede ser Mies Roja, por ejemplo, o Los Subterráneos de la Libertad. Ahí, son novelas para ir un poco más fuertes. Más fuertes en el sentido que son, no, Mies Roja llega un momento que te pone mal. Pero bueno, por ahí creo que lo más importante, lo más interesante de él se encuentra acá en estas 4 mujeres. Así que bueno, Bueno, y de hecho, pues la semejanza entre este escritor brasileño y nuestro escritor colombiano, Fernando Soto Aparicio, que me gustaría leer estas últimas 2 citas, porque se relacionan dale. mucho en el mundo o en los temas que tratan ambos escritores, en lo que tiene que ver con los desposeídos, los hambrientos, los campesinos, eh, el desprecio. Es algo semejante en estos 2 escritores en sus obras y por supuesto las mujeres como protagonistas. Me gustaría leer una cita de La rebelión de las ratas, ¿sí? De Fernando Soto Aparicio que dice, los hombres continuaron hacia adelante, eran los desposeídos, los desamparados, los olvidados, eran los seres famélicos que luchaban contra la injusticia, venían desde las garras de la miseria hasta los extremos sangrientos de la rebelión. Y una frase en alusión a las mujeres en un libro de él que se llama Viaje al pasado, que dice, Magda es una flor prendida entre los troncos de mis brazos. Magda es un pez en los ríos enormes de mi llanto. Magda es una estrella en la noche de mi espíritu. Magda es una sonrisa en el eterno vacío de mi ventura. Bueno, Guillermo, muchas gracias hoy por habernos hablado sobre Gabriela, sobre Doña Flor, sobre Teresa y sobre Tieta. Ha sido un placer. Hemos aprendido bastante sobre la obra de Jorge Amado y bueno, en algún momento estaremos allí inmersos en estas páginas. Muchas gracias y una feliz noche y un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad la pasé bárbaro. Y bueno, queda abierto para cuando quieras hacer otro encuentro y seguir hablando. Me encanta hablar de libros, así que cuando quieras. Bueno, Gracias, Guillermo. chao. Hasta que esté muy bien. Chao. Igualmente. Chao, hasta luego.